Un saludo muy especial, muy cordial a todos nuestros seguidores de Sin Filtros, este medio de comunicación que busca profundizar en algunos temas de interés para Ibagué y para el departamento del Tolima. Es bastante grato darle la bienvenida a una figura prominente en el campo político-administrativo, muy conocido en nuestra región. Se ha desempeñado en diferentes cargos públicos a nivel regional y ahora ha sido tenido en cuenta por el gobierno nacional, por el gobierno del doctor Gustavo Petro, para estar al frente de una de las áreas más importantes, como es ser jefe de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud Pública. Doctor César Picón, es un gusto saludarlo. ¿Cómo le ha ido? Bueno, igualmente para mí es un agrado poder estar en este importante medio de comunicación que debo felicitarlos porque cada vez que leo las noticias, las entrevistas y toda la información que ustedes brindan, veo que lo están haciendo de manera muy profesional y eso sí que lo necesita nuestra región, nuestro territorio. Bueno, doctor Picón, para nadie es un secreto que acá vivimos dos realidades, una realidad regional, una realidad que se muestra desde la región, pero hay otra cara y es la que ustedes están enfrentando a nivel nacional y en un tema tan neurálgico como es el de la salud. En ese sentido, doctor Picón, quisiera iniciar este diálogo con usted para que nos diera claridad y nos hiciera como una descripción muy pedagógica de estas últimas decisiones que ha tomado el gobierno nacional y que se ha querido mostrar como que el gobierno se ha anticipado a implementar una reforma de la salud a través de los decretos y de disposiciones del ministerio. Claro que sí, hermano. Bueno, lo primero que hay que reseñar es que la salud con el modelo actual ha venido acumulando una serie de problemas. Si usted coge a retomar videos de YouTube de gobiernos anteriores, de Juan Manuel Santos, del mismo Álvaro Uribe, del expresidente Duque, usted va a encontrar que todos los ministros de salud han venido enfatizando en esos problemas que ha venido acumulando el sistema, el modelo, como producto de una intermediación que han venido haciendo las EPS por mandato de la ley 100 y que se convirtieron entonces en los juez y parte de todo el funcionamiento del sistema. Esto es que aseguran y financian, tienen todo el financiamiento del sector y eso entonces ha venido desarreglando muchos elementos que se han venido traduciendo durante lo largo de los años en unas amplias deudas con las instituciones prestadoras de servicios de salud, unas amplias barreras que se ponen para el acceso a los servicios de salud, una omisión del mandato de la ley que establece que una de las prioridades es la atención primaria en salud para prevenir la enfermedad y no tener que llegar a invertir tantos recursos en curar al enfermo, entre muchas otras situaciones que se han venido acumulando. Este gobierno lo que ha venido haciendo es, por un lado, reconociendo esta crisis y por ello lo primero que hizo al iniciar el gobierno del presidente Gustavo Petro fue presentar una reforma a la salud, que sabemos todos que fue hundida inicialmente, ahorita estamos en un segundo intento que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y que en este momento, en esta última legislatura, se encuentra en la cancha del Senado de la República y que contiene elementos que sí pueden generar cambios estructurales para poder transformar el sistema de salud. Por otro lado, el gobierno inicia desde el agosto del año 2022, cuando se posesiona el presidente de la República, una serie de acciones para poder solventar e ir sembrando las semillas, sí, de la reforma a la salud. Por un lado, solventar la crisis a través de un incremento en el presupuesto del sistema de salud. Esto rebate totalmente la tesis de la oposición y de algunos comentaristas que presentan una situación catastrófica cuando dicen que el gobierno se ha dedicado a desfinanciar el sistema, pero cuando vemos las cifras, Germán, usted va a ver una cosa totalmente distinta. Las cifras son públicas, están en la página de la ADRES, perfectamente cualquiera la puede consultar, incluso lo puede consultar por municipio, por departamento y pues por todo el país, por
aseguradora, por hospital, absolutamente todos los filtros le pueden hacer y allí se van a dar cuenta la gráfica que mostró el presidente de la República cuando informaba al país que el presupuesto del sector de la salud ha venido creciendo a una tasa mucho mayor en este gobierno que lo que podía haber crecido anteriormente en los gobiernos previos. Y entonces a partir del año 2022 empezó a financiar los equipos básicos de salud muy sonados y además que han llegado al 100% de los municipios de Colombia. Desde que está el gobierno del presidente Petro, en todos los municipios ha habido financiación de equipos que incluyen médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos, psicólogos y otros complementarios que de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada territorio se involucran. Estos han llegado a todas partes, están llegando a las veredas, a los resguardos indígenas, a las comunidades negras, están llegando a los barrios pobres del país y ya eso empieza a reportar después de estos 3 años unas alentadoras cifras en disminución de la mortalidad materna, de la mortalidad infantil, de la desnutrición, porque se activan las rutas para poder recuperar nutricionalmente, especialmente a los niños. También la garantía del derecho a la salud de esas poblaciones que estaban totalmente abandonadas en la Colombia profunda, que es algo real, no es una frase de cajón, sino que en muchas regiones no se podía contar antes con la capacidad de tener profesionales de la salud atendiendo a la gente. Pero también, Germán, 2 elementos fundamentales: recuperar la infraestructura sanitaria en el país que se dejó perder desde que todo se concentró en las grandes ciudades o en las capitales, en donde se invierten importantes recursos en infraestructuras y en tecnologías, pero que se dejó de lado entonces la prestación de servicio en las zonas rurales. Yo, por ejemplo, he recorrido el Tolima mucho, pero también he recorrido muchos departamentos de Colombia, ahora que estamos acá con el señor ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Y en todo lado, en cualquier parte que usted visite, encuentra los puestos de salud que una vez prestaron el servicio cerrados. Y le puedo poner el ejemplo del departamento del Tolima. En Chaparral, todos están cerrados. En toda la zona de la cordillera del Oriente, donde estuvimos atendiendo la fiebre amarilla, un puesto de salud tan grande y hasta bonito como es en Tres Esquinas, Funday, totalmente cerrado. Este ministerio ha entregado alrededor de 2.5 billones de pesos para poder generar los proyectos de infraestructura y recuperar esas infraestructuras de salud, especialmente en las zonas rurales. Vamos a llegar a casi $500 millones de pesos garantizando equipos de transporte asistencial, no solamente terrestres, ambulancias, unidades médico-odontológicas, sino también lanchas fluviales, lanchas marítimas. Entonces, después de los 4 años del gobierno del presidente Gustavo Petro, va a quedar como patrimonio para la salud de los colombianos una infraestructura recuperada, al menos en una buena parte, cosa que no se había hecho antes, una dotación de no solamente vehículos, sino también de equipos biomédicos para que pueda haber capacidad de diagnóstico y de respuesta, aún en esos hospitales de primer nivel que deberían de estarle prestando el servicio completo a la gente, pero que ante la falta de equipos y la falta de personal, pues no puede hacerlo. Siempre que hablamos de la problemática de la salud, pues nos concentramos en lo que sucede con las EPS. Lo que usted nos acaba de dar es una amplia radiografía de cómo esos colombianos compatriotas olvidados en zonas tan apartadas, pues ya están siendo beneficiados con un cubrimiento esencial, primario en materia de salud. Pero retornemos a la problemática de las EPS. El pan nuestro de cada día, la falta de medicamentos, la falta de citas oportunas con especialistas, es un tema que parece nunca acabar, que la gente dice, bueno, si eso depende de la reforma de la salud, que la hagan lo más pronto posible. Pero mientras tanto, la problemática es muy sentida. Por ejemplo, cómo se está enfrentando la escasez de medicamentos o el no suministro de medicamentos. Es realmente un acaparamiento de las EPS. Se está haciendo un juego perverso en materia de salud contra los colombianos. Bueno, es una combinación de varias cosas, pero sí quiero volver a insistir en que hoy la
la matriz mediática de aquellos que quieren atacar al gobierno y desprestigiar el trabajo que ha venido haciendo el gobierno, hacen visible permanentemente la problemática. Está bien, ocurre. No quiere decir eso que sea algo que sea un problema que se generó en este gobierno. Lo que pasa es que viene de tiempo atrás, viene de siempre. ¿Qué está haciendo el gobierno? En primer lugar, no es cierto, reitero, que se haya desfinanciado el sector. Por el contrario, más recursos han venido llegando a las EPS, porque las EPS son las que siguen autorizando y aprobando los pagos. También se ha tergiversado mucho el hecho de que EPS intervenidas y entonces que las controla el gobierno. No, las EPS siguen funcionando tal cual la ley lo ordena. El gobierno ha girado entonces más recursos a través de giro directo, a través de presupuestos máximos, el pago de la unidad de pago por capitación. No le debe, y eso lo expresó el presidente de la República, no le debe un peso a las EPS, que fue una noticia perversa que fue emitida en algún momento. Los que le deben son las EPS a los prestadores de servicios de salud, a los gestores farmacéuticos, a proveedores en general, y eso genera entonces unos problemas. Sí se ha encontrado, y eso lo ha denunciado la Superintendencia de Salud, acaparamiento. Por otro lado, hay medicamentos, y lo que pasa es que eso no lo dicen, pero hay medicamentos que están agotados incluso a nivel mundial por cuestiones de moléculas, por diversas situaciones. En primer lugar, la reforma a la salud lo que busca es generar una red integral e integrada de prestadores de servicios de salud. Por un lado, para poder garantizarle al ciudadano el derecho en donde vive, en su entorno, y no sujeto a donde la EPS tenga un contrato con un prestador de servicios de salud, que es lo que pasa de manera permanente. El gobierno, a través de la ADRES, que es el segundo punto muy importante, es que paga directamente y no interviene un intermediario financiero como la EPS, que es otro de los problemas. Digamos que ahí hay un gran origen del problema, y es que al ser juez y parte la EPS y al perseguir utilidades, porque las persigue porque son empresas aseguradoras que tienen una junta directiva que con excepción de la EPS, perdón, de la nueva EPS, son privados, son particulares, son asociaciones de particulares, persiguen rentabilidad, persiguen utilidad. Entonces buscan claramente por dónde generar su ganancia. Y allí es donde empieza la lógica comercial, en donde dice, no, yo contrato entonces, construyo una clínica, yo mismo me contrato mis servicios de salud, yo mismo me pongo mis tarifas, yo mismo me pago la integración vertical, y entonces yo no autorizo ni procedimientos, ni exámenes, ni nada en otra parte donde el paciente podría recibir el tratamiento. Entonces, aquí la reforma a la salud eliminaría ese intermediario financiero. Las EPS se convierten en gestoras de salud y vida, no van a administrar el recurso lo administra el gobierno a través de la ADRES y le paga directamente a quien le prestó el servicio, a Germán o a César. Directamente le gira el recurso y le paga. Lo cierto es que nosotros, como ustedes lo saben, y todos los colombianos, no nos quedamos estos 3 años esperando a que se apruebe la reforma a la salud, sino que estamos haciendo la implementación de todos estos elementos que le menciono y que al Tolima han llegado con toda la generosidad del gobierno. Muchas inversiones que hemos podido asignar en todo el departamento y creo que allí, al menos a nivel local, municipal, etcétera, ha habido un reconocimiento por parte de los alcaldes, de los gerentes y de la comunidad de los cambios que se han tenido en lo ocurrido este gobierno. A nosotros, al señor ministro y a nosotros los tolimenses que estamos acá en el ministerio, permanentemente nos escriben, nos llaman a informarnos y a pedirnos que cuándo va a reabrirse, por ejemplo, los puestos de salud en la zona rural, que cuándo se van a reabrir algunos puestos de salud en la zona urbana, que cuándo se va a tener ese servicio de atención primaria que estamos pregonando en todo el país. Y la realidad es que esos recursos ya fueron girados, algunos desde hace un tiempo ya largo,
desde el año, terminando el año pasado, otros a comienzos en el primer trimestre de este año, y no se ha logrado que esto se traduzca en esa prestación de servicio efectiva. Entonces, hay una preocupación. El ministro se la ha puesto a la alcaldesa y públicamente pues también lo estuvo mencionando. Yo también he estado en algunos medios de comunicación diciéndolo. Me informan que la alcaldesa está muy atenta a poder corregir las situaciones que se han venido presentando, porque es que además llegaron ya otros recursos, todos los recursos del ministerio, en total 24.000 millones para la ciudad de Ibagué, han sido ya girados en su totalidad. Ya llegaron los 10.000 millones para pagar nóminas por ahí que se debían al personal, para compra de medicamentos, para financiar proyectos al interior del hospital. Llegaron cerca de 4.000 millones de pesos para recuperar puestos de salud que habían estado bastante abandonados. Llegaron más de 1.000 millones para la compra de una ambulancia básica, una medicalizada y 2 camionetas de transporte extramural. Llegaron alrededor de 9.000 millones para la financiación de los equipos de salud. Todos estos médicos, enfermeras, odontólogos, etcétera, más de 560 personas, Germán, deben ser contratadas con esos recursos y tienen que ser contratadas pronto, porque incluso el ministerio está en capacidad de inyectar más recursos para el tiempo que falte este año y el otro año. Pero si no se gastan, si no se invierten, pues, ¿qué más plata se va a enviar? Se llevó a cabo en el Consejo de Ibagué un debate bastante fuerte para debatir la problemática de la UCI. Y se dan a conocer pues, cifras que en materia de contratación y gastos de funcionamiento son exorbitantes. Se hablaba incluso de órdenes de prestación de servicio. Se mencionó también incluso de posibles nóminas paralelas en la UCI. Uno pensaría que cualquier recurso que se gire pues es inyectarle sangre a una vena rota. El ministerio ha hecho requerimientos específicos en el tema de la UCI para que si es así desbalanceada la situación, se adelante algún tipo de reestructuración o se vea la posibilidad incluso a mediano plazo o a largo plazo de una intervención de la UCI. Bueno, la intervención sí es una competencia exclusiva de la superintendencia y se toma sobre la base de un incumplimiento de indicadores. Sobre eso no tengo mucho que hablar porque no trabajo allá en la Superintendencia de Salud. Lo que sí es que desde el ministerio, en nuestra competencia de vigilancia y seguimiento de los recursos que se asignan, sí hemos estado haciendo los requerimientos y las solicitudes. Incluso yo personalmente he estado en varias ocasiones durante el primer semestre del año allá en Ibagué y hemos suscrito compromisos frente a la necesidad de contratar los equipos básicos de salud y ponerlos en funcionamiento en la zona rural y en la zona urbana. Compromisos que se han incumplido, eso está claramente definido, por eso el ministro ha manifestado su preocupación y yo también lo he venido haciendo. ¿Y qué esperamos, Germán? Más que traer debate, nosotros no nos interesan los debates locales, no estamos intrometiéndonos allá en el ejercicio de lo que tienen que hacer para garantizarle la salud a los ibaguereños, pero sí, lo que pedimos es que entren a tomarse los correctivos para que los recursos que estamos asignando puedan cumplir su función social. El señor ministro en noviembre del año pasado manifestó su voluntad y la necesidad de que Ibagué pueda tener una unidad materno-infantil, un hospital materno-infantil que va a ser no solamente para Ibagué, para Tolima y toda la región del sur y del centro-sur del país. Entonces, esto pasa por el trabajo que hay que hacer junto con la alcaldía para poder completar los diseños, unos diseños que ya han sido presentados por el ministerio, prediseños que fueron suministrados a la alcaldía y que allí deben de hacerle unos ajustes, unas implantaciones, complementarlos y poderlos entregar. Esto puede ser el mayor logro en salud de la historia quizá de Ibagué, si podemos dejar asegurados los recursos para la construcción de este hospital materno-infantil. Ahí hubo inicialmente en la primera etapa, hubo una gran demora, una gran dilación de un compromiso que se había adquirido con la alcaldía de entregar una primera parte de este insumo que se requiere.
Ya por fin el 23 de julio se solventó esto y quedó esa primera parte. Siguen las mesas técnicas, sigue entonces la alcaldía en aportar el resto de elementos para poder completar los estudios y diseños, y ya que una vez esto esté viabilizado técnicamente, entonces el señor ministro entra a hacer la correspondiente asignación del recurso para que posteriormente pues entonces esta obra pueda ser una realidad. El cuello de botella, el filtro está justamente en terminar los estudios y diseños. En que queden definitivos, porque ya de aquí para adelante el balón queda en la cancha del ministerio y muy probablemente esto va a avanzar muy rápido. Y es una voluntad que ha expresado nuestro ministro Jaramillo en querer dejar ese legado para la ciudad. Entonces nos toca movernos rápido, confiamos en que se pueda hacer, que se logre. Necesitamos del concurso claro y oportuno por parte de la administración, pero creemos que va a ser una posibilidad real para la ciudad y para el departamento y para el país. Muy bien, doctor Pico, nos salimos de Ibagué ahora sí, y quiero preguntarle por dos hospitales que han sido motivo de preocupación en los últimos años, porque se nos vendió la idea hace corto tiempo de que ya arrancaban obras y que para estas épocas debería estarse ya avanzando en la construcción de los hospitales de Río Blanco y Chaparral. Desde el ministerio, y cómo están observando esta situación, estas demoras, esta situación que es bastante preocupante porque pasó el tiempo, se asignaron recursos, no se ejecutaron, no hay responsables y como si nada, doctor Picón. Sí, desafortunadamente eran proyectos que habían quedado ya financiados y pues todos saben que fueron proyectos que se contrataron en la administración departamental anterior y que desafortunadamente quedaron siniestrados por la escogencia del contratista. Entendemos que hubo unos anticipos, las obras no se ejecutaron, hubo todo tipo de dilaciones y de dificultades. Finalmente se siniestraron, este ministerio puso las denuncias correspondientes porque encontró que hay presuntas irregularidades y eso pues se deja en manos de las autoridades, de los organismos de control. La buena noticia es que, por ejemplo, nosotros estuvimos recientemente en Río Blanco. Yo creo que hace poco, 3 semanas tal vez, estuvimos con el señor ministro y allí se anunció que el ministerio aportará 11.900 millones para completar los 23.000 millones que se requieren para poder garantizar la construcción de ese hospital de Río Blanco, que ahora sí se pueda construir y que se logre ese objetivo, ese propósito final que tenemos allá en esa región del sur del Tolima, que claramente necesita mucho de este trabajo. Pero con un contratista que sí cumpla o no. Claro, ahí viene el asunto, y es que si vamos a repetir la historia de lo que pasó con estos hospitales, entendemos de alguna manera que por concentrar la contratación en los mismos con las mismas, pues entonces terminó generándose todas las situaciones que permitieron el siniestro de esos contratos. Entonces, ojalá que la historia no se repita y que se pueda entrar en construcción lo más pronto posible. Con el de Chaparral es una situación similar. Resolver los problemas de desfinanciamiento, digamos ¿cuál fue la consecuencia fundamental del siniestro? Y es que todos estos hospitales se habían diseñado y presupuestado con precios antes de la pandemia, se contrataron, pero al no haberse ejecutado, pues claro, sabemos que todos los precios empezaron a subir y por eso hoy en día valen mucho más. Entonces, es el compromiso que debe asumirse, ajustar justamente los presupuestos y que también el Hospital de Chaparral pueda ser una realidad porque lo necesitamos. Un anuncio importante que el señor ministro también dio es que al Hospital Alfonso Jaramillo Salazar del Líbano recientemente se le aprobaron más de 40.000 millones de pesos para el reforzamiento estructural y también la intervención de varias áreas del hospital. Va a quedar 1A también el Hospital del Líbano
Y nuestro propósito es que precisamente la infraestructura toda del departamento del Tolima, así como lo estamos haciendo en otras regiones, pero acá estamos hablando del Tolima, pueda quedar recuperada, dotada y con personal de salud que atienda, financiado por el gobierno. Doctor César Picón, ¿cómo observan ustedes el funcionamiento actual del Hospital Federico Lleras Acosta? Bueno, es una opinión personal. Veo que ha seguido creciendo. Preocupa las deudas que acumula hoy en día con las EPS. Ayer decía que estamos de acuerdo con que se presione a las EPS para los pagos, pero eso debe ser en coherencia también con el comportamiento político que se ejerza desde el liderazgo que se tiene en las regiones. No puede ser que, por un lado, la gobernadora esté criticando con toda razón las altas deudas que tienen las EPS con los hospitales del Tolima, pero por otro lado, el senador Óscar Barreto se oponga a la reforma de la salud en el Senado de la República. O sea, no tiene coherencia, ¿cierto? Eso es algo que debería entender la clase política, es indistintamente de sus posiciones, cuáles son las necesidades de la población, en dónde es que tenemos que hacer reformas, en dónde es que tenemos que meter la mano para poder ejecutar esos recursos. Pero en general, pues, como digo, tengo un listado aquí inmenso, ahora se lo comento, de todas las inversiones que se han hecho en el departamento del Tolima, Germán, más de 437.000 millones de pesos. Estamos llegando al $500 millones de pesos en 3 años de gobierno, todos dirigidos a los hospitales y o las alcaldías del departamento del Tolima. Aquí también pueden presentar proyectos los alcaldes y se les ha aprobado proyectos a los alcaldes, como a los hospitales públicos. Hemos venido aprobando, sí, un montón de proyectos, lo vuelvo y le digo, le voy a leer, Germán, le voy a informar, 852 equipos básicos de salud asignados a los 47 municipios del departamento de Tolima, 123 proyectos de infraestructura por valor de 184.000 millones de pesos, 102 vehículos de transporte asistencial por cerca de 33.000 millones de pesos. Solo nos falta un municipio que es Santa Isabel, que hace poco incluso hablamos con la alcaldesa para que nos presente el proyecto, porque no ha presentado el proyecto. Y 32.000 millones de pesos girados en recursos de fortalecimiento para poder que los hospitales solventen las crisis financieras. Sabemos, eso fue lo primero que hablamos, los hospitales todos tienen problemas serios financieros, pero pues el ministerio atiende estas solicitudes y va girando recursos para poder al menos paliar la situación, mientras podemos generar la solución estructural, reitero, que está en la aprobación de la reforma a la salud. Muy bien, doctor Picón, ya llegando al final, déjeme hacerle una pregunta no tanto como funcionario del Ministerio de Salud, sino como ciudadano, como observador también del tema de salud en general en el departamento del Tolima y en el país. Acá hemos tenido testimonios acerca de cómo la corrupción ha hecho mella en el sector salud sin entrar a responsabilizar a alguien, sin señalar culpables, que eso deberán hacerlo las autoridades competentes, pero sí llama la atención de millonarios contratos, de contratistas consentidos que hoy en día, bueno, tienen cualquier cantidad de recursos que han sido favorecidos y demás. Doctor Picón, en ese tema, desde el ministerio, el tema de corrupción, ¿cómo se está manejando? Ustedes prenden las alertas, solicitan intervención, investigaciones. En el Tolima, ¿cómo estamos en ese panorama? Sí, hermano, mire, siempre que el ministro ha insistido supremamente mucho en eso, ustedes lo conocen, en el Tolima lo conocemos como gobernador, como alcalde, ahora como ministro. Algo que es un precepto para él en la gestión pública es la transparencia y la honestidad. Y ha dado instrucciones precisas de que toda situación anómala que se observe debe ser denunciada. Por eso es que desde la Secretaría General y la Dirección Jurídica aquí en el Ministerio han salido denuncias penales, incluso denuncias
a los organismos de control, incluso a la Fiscalía. Y algo muy importante es que también se está democratizando el recurso. En algunas oportunidades desde este ministerio salían multimillonarias asignaciones para, por ejemplo, una gobernación, por ejemplo, una gobernación, y entonces acaparaba todos los recursos desde allí, controlaban todo. Ahora estamos dispersándolos en todos los municipios, como digo, tanto hospitales como alcaldías, depende del que presente el proyecto. No estamos pidiendo cofinanciación, Germán, que también fue una directriz del ministro. No podemos ponerle a pedirle al pobre, porque entendemos que un hospital antes está asando y comiendo, una alcaldía está asando y comiendo, entonces entregamos recursos sin cofinanciación. Están felices los alcaldes, los gerentes, porque el ministerio les está entregando los recursos sin necesidad de cofinanciación. Sí, bajo el compromiso de que se ejecuten con honestidad y con transparencia. Hacemos los vehículos, los entregamos bajo los precios del marco de referencia de Colombia Compra Eficiente, tienen que ser con ese valor y no mayor. Entonces, hemos puesto muchos controles y creo que en el departamento de Tolima la gente lo ha atendido bien, los alcaldes, los gerentes, pues los recursos están ejecutándolos. En algunos casos hay demoras y es la crítica y la preocupación que se les hace. El recurso les llega y tienen que ejecutarlo, tienen que volverlo un beneficio social. No lo pueden dejar en las cajas, no lo pueden dejar esperar a nada. Acabamos de terminar, por ejemplo, por poner un ejemplo, el cambio de la cubierta del hospital de Dolores. Todo quedó muy bonito, quedó reparado, muchas situaciones que tenían. En Rovira estamos terminando obras y en muchos otros municipios ya arrancaron y en otros tantos van a arrancar. Y en Ibagué le decía, 16 puestos de salud tienen ya la plata, les llegó recientemente, tienen que contratarlo rápidamente y empezar obra. Entonces son muchas las cosas que ya se están viendo y se van a ver en el departamento del Tolima para respaldar ese funcionamiento y adecuada prestación de servicios de salud. Muy bien, doctor César Picot, pues ha sido un gusto tenerle estos minutos con la audiencia de Ibagué y el departamento del Tolima para hablar temas que atañen a la salud de los tolimenses, esperando que las cosas mejoren y agradeciéndole muchísimo haber compartido estos minutos con nosotros, muy gentil. Bueno, Germán, a ustedes, un abrazo fraterno a todos mis paisanos, a todos los ibaguereños, a todos los tolimenses, y cuenten totalmente y siempre con el concurso del señor ministro de Salud, de todo su equipo, para poder fortalecer los servicios de salud en toda nuestra región. Muchas gracias, Germán. La actualidad política.